Bueno, continuando con la materia de presupuestos, estamos todavía en la parte de los pronósticos, ¿no? Y vamos a ver en esta oportunidad la regresión exponencial, ¿ya? La regresión exponencial se aplica cuando tenemos comportamientos como lo que ven en mi pantalla, ¿ya? Miren, tenemos un comportamiento así, que cada vez va creciendo más, ¿ya? La fórmula que utilizamos es y igual a multiplicado por el número de Euler o la base del logaritmo neperiano elevado a la bx, ¿ya? En este caso el modelo es un tanto diferente, pero vamos a aplicar el método de los mínimos cuadrados para poder resolver esto, ¿ya? Entonces empezaremos a hacerlo en mi pizarra y ya saben, si tienen alguna duda me preguntan y les voy a aclarar todas las dudas que hayan, ¿ya? Entonces empezaremos nomás. Estoy dejando de compartir mi pantalla y en este momento están viendo mi pizarra, ¿ya? Vamos a hacer, como les decía, la regresión exponencial. Ya decíamos que en estos casos tenemos que aplicar este modelo matemático cuando tengamos un comportamiento como lo que estoy poniendo en este momento en mi pizarra, ¿ya? Miren, tenemos algo así, ¿no? Aquí, como saben, graficamos el tiempo. Estos representan instantes en el tiempo a intervalos similares, ¿no? Pueden ser años, pueden ser meses, semanas, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando los datos se comporten como lo que están viendo en este momento en mi pizarra, es conveniente, ¿no? Trazar una parábola más o menos como esta, ¿ya? El modelo que representa esta parábola es el modelo exponencial. Como os había mostrado hace un momento, es y igual a por e elevado a la bx. ¿Ya? Entonces, un parámetro es a y otro parámetro es b. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocemos que no es la regresión cuadrática? Porque el crecimiento se nota que cada vez es mayor, ¿ya? Mayor. Miren, si trazamos diferenciales de la variable dependiente, por ejemplo, Q, tenemos en un punto dado, tenemos aquí un valor. En otro punto tenemos otro, en otro punto tenemos otro, y en el cuarto punto estaría algo mucho más arriba, ¿no? Entonces, la característica principal de esta regresión exponencial es que los diferenciales van creciendo, ¿ya? Miren, el cambio entre el primero y el segundo ha sido de este tamaño, ¿no? Del segundo al tercero, aquí, ha sido más grande. Y al siguiente va a ser mucho más grande, ¿ya? Entonces, cuando tengamos ese comportamiento, aplicamos la regresión exponencial, ¿ya? Pero para que no sea complicado, este tipo de regresiones, lo que se hace es linealizar, ¿ya? Entonces, tenemos que linealizar esta ecuación exponencial y tratar de convertirla en una ecuación lineal. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Simplemente aplicando logaritmos, ¿ya? Entonces, para eso, en la plataforma les he dejado y también en la descripción de este video una tabla de logaritmos, ¿ya? Que nos va a permitir realizar la linealización, ¿ya? Entonces, miren, vamos a aplicarlo aquí, en esta parte lo vamos a hacer, ¿ya? Tenemos la regresión así, el modelo y igual a por e elevado a la bx, ¿no? Ya, para que esto se convierta en una ecuación lineal, vamos a aplicar el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano tiene como base el número de Euler, ¿no? Y vamos a aplicar el logaritmo neperiano a esta ecuación. Y lo que tendríamos sería el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de a por e a la bx. Y entonces, para esto vamos a aplicar unas cuantas propiedades de logaritmos, como les decía en la descripción de este video y en la plataforma les he dejado, estoy compartiendo mi pantalla en este momento, para mostrarles las propiedades que vamos a utilizar. Son propiedades de logaritmos, ya es una tablita en imagen, aquí está, miren, tenemos esto, ya. Cuando nosotros queramos linealizar esta ecuación, como les decía, vamos a necesitar recordar algunas propiedades de logaritmos, ya. Miren, una propiedad es esta, la que dice que cuando nosotros tenemos el logaritmo
en base a de una multiplicación de funciones, por ejemplo, x y y, nosotros hacemos la suma de los logaritmos, ¿ya? Logaritmo de a en base a de x más logaritmo en base a de y. ¿Ya? Esta es una propiedad, estoy hablando de la propiedad 4, como ven en mi pantalla. Y otra propiedad que nos va a permitir también linealizar es esto, ¿ya? Con la propiedad 6, que dice que el logaritmo en base a de x elevado a un exponente cualquiera, ¿ya? Es igual a, baja el exponente en logaritmos. Miren, baja el exponente y copiamos simplemente. En los logaritmos podemos bajar el exponente libremente a multiplicar. Eso dice la fórmula 6 de las propiedades de logaritmos. Ya, otra propiedad que tal vez necesitemos es la 9. Miren, la propiedad 9, en mi pantalla están viendo que es logaritmo en alguna base cualquiera de el argumento b, siempre nos va a dar 1. ¿Ya? Entonces, el logaritmo en base b de b es 1. Si nosotros hablamos del logaritmo neperiano, por ejemplo, el logaritmo neperiano sabemos que tiene la base e, que no se anota, por eso se llama neperiano, ¿ya? Es por Neper y el número de Euler, ¿ya? Si tenemos logaritmo neperiano de e y el argumento es e, también su resultado siempre va a dar 1, ¿ya? Estoy copiando estas fórmulas que vamos a necesitar en esta pizarra pequeña para continuar con el ejercicio, ¿ya? Estoy dejando de compartir mi pantalla y ahora están viendo toda mi pizarra en la pantalla, ¿no? Entonces continuaremos. Miren, ya hemos recordado algunas propiedades de logaritmos y vamos a aplicarlas en nuestro ejercicio, ¿ya? Lo voy a poner por esta parte. ¿Ya? Y miren que en este caso tenemos una multiplicación, ¿no? Aplicando la primera propiedad que ven en la pizarra pequeña, quedaría de esta manera. Logaritmo neperiano de y es igual a logaritmo neperiano de a, como dice esta propiedad, ¿no? Miren, aquí es x por y, aquí es a por todo esto. Más el logaritmo neperiano de e elevado a la bx. ¿Ya? Hemos aplicado esta propiedad, por si acaso, ¿no? La primera. Ahora miren que aquí tenemos e elevado a la bx. ¿No? Podemos aplicar la segunda propiedad donde nos permite bajar el exponente a multiplicar. Entonces, bx va a bajar a multiplicar y tendríamos logaritmo neperiano de y es igual a logaritmo neperiano de a más, todo esto baja a multiplicar, sería b por x por el logaritmo neperiano de e. Y vean que aquí tenemos algo, ¿no? El logaritmo neperiano en base de e es 1. ¿Qué significa? Que todo esto, lo que está aquí, se convierte en 1. Y cualquier cosa multiplicada por 1 siempre va a dar lo mismo. Entonces estamos llegando a una ecuación de este tipo. Logaritmo neperiano de y es igual a logaritmo neperiano de a más b multiplicado por x. ¿Ya? De esa manera hemos recordado unas cuantas propiedades de logaritmos y hemos aplicado para poder linealizar una función exponencial y convertirla en algo lineal. Como ven aquí no se nota mucho, pero en realidad es una recta. ¿Ya? Porque miren, si yo hago unos cuantos cambios de variable, digo que esto que dice aquí logaritmo neperiano de y, ahora que se llame y mayúscula, y esto que dice logaritmo neperiano de a, ahora que se llame a mayúscula, y esto lo copio tal como está, tengo b por x. ¿Ya? Si se recuerdan, esto es la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada, porque b es la pendiente y a es la intersección con la ordenada. Entonces, de esa manera hemos hecho que nuestro modelo exponencial se convierta en un modelo lineal. Pero algunas cosas van a cambiar, ¿no? En este caso, porque estamos asignando variables, cambios de variable, pero si notan esta parte es una línea recta, ¿ya? ¿Qué significa gráficamente? Que estamos haciendo algo así, miren. La X sigue aquí la X, pero cuando nosotros grafiquemos la misma función, pero en el eje vertical introduzcamos el logaritmo neperiano de y. Entonces, esta ecuación, este modelo que ven gráficamente como esto, en realidad en esta gráfica, que es una gráfica auxiliar, ya aparece
parece que fuera una regla, ¿ya? La intersección con la ordenada es este valor de A mayúscula, que ven aquí, la intersección con la ordenada, y esto tiene una pendiente igual a B. El valor que multiplica a la variable independiente es la pendiente, ¿no? Entonces estamos hablando de algo como esto. ¿Ya? Entonces con este procedimiento vamos a resolver el ejercicio exponencial como un ejercicio de regresión lineal. ¿Ya? Entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es igual que en la regresión lineal, ¿no? Anotar esta ecuación y generar un sistema de ecuaciones. Miren, lo voy a anotar por aquí. A más B por X es igual a Y. ¿Se entiende, no? Entonces vamos a aplicar la regla de los mínimos cuadrados y generando más ecuaciones e introduciendo las sumatorias de las variables. Como ven, tenemos dos parámetros a determinar, el parámetro A y el parámetro B. Como tenemos dos parámetros, vamos a tener que generar dos ecuaciones para hacer un sistema de 2 por 2. Entonces, miren, A lo agrego, como es un término independiente, el número de datos, A por N, ¿sí? Más B por sumatoria de X igual a sumatoria de Y mayor. ¿Se entiende? Necesito una ecuación más, entonces en la segunda desaparece la N y aumentamos una sumatoria de X más B por sumatoria de X al cuadrado igual a sumatoria de X por Y. Entonces, de esa manera he conseguido un sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde mis incógnitas son A mayúscula y B, ¿no? Pero como saben, aquí podemos aplicar también la regla que nos hacía que la suma de X de 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Algo así, ¿no? Voy a asignar estos valores para que la sumatoria de X sea 0. En datos pares, ¿se acuerdan también cómo era, no? Menos 3, menos 1, 1 y 3. Si son más datos, aquí se aumenta 2, si se baja 2, aquí se aumenta 1 y si se baja 1. Aquí también la sumatoria da 0. Si hemos aplicado esa regla para poner los valores en el tiempo como una variable aleatoria llamada X y con estas cantidades, vamos a estar seguros de que esto se va a anular, ¿no? Porque cualquier cosa por 0 da 0, entonces esto es 0. Cualquier cosa por 0 da 0, esto es 0. Entonces, de la primera ecuación, como ven, podríamos despejar la variable, la incógnita A. Y tendríamos A es igual a sumatoria de Y sobre N. ¿No? Se ha simplificado, entonces, con esta ecuación, hallamos el valor de A. En la segunda ecuación podríamos despejar B. B es igual a sumatoria de X por Y dividido entre sumatoria de X al cuadrado. ¿Ya? Miren que ya tenemos las dos ecuaciones necesarias, pero noten que aquí estoy escribiendo Y mayúscula. ¿Ya? Y mayúscula, por si acaso, es, como hemos visto aquí en este cambio de variable, es logaritmo neperiano de Y minúscula. Y los datos que tenemos son Y minúscula, ¿ya? Por si acaso, Y minúscula. Entonces, podríamos modificar estas fórmulas, ¿ya? Lo vamos a hacer así. A es igual a sumatoria de logaritmo neperiano de Y sobre N. Así sería la fórmula de A mayúscula. Y de B sería igual a sumatoria de X. En vez de poner Y mayúscula, voy a poner logaritmo neperiano de Y minúscula dividido entre sumatoria de X al cuadrado. ¿Ya? De esa manera tengo las dos fórmulas para encontrar los dos parámetros del modelo. Pero lo que yo estoy queriendo buscar no es esto, ¿no? No es esto, sino más bien es esto, como ven aquí. Y aquí el parámetro es A minúscula, ¿ya? Volviendo a las propiedades de logaritmos, podría convertir esa A mayúscula en A minúscula. Ya estoy compartiendo la pantalla para mostrarles el formulario de logaritmos y podría aplicar la definición de logaritmos, ¿no? Miren, tenemos aquí. Ya podría aplicar la definición de logaritmos, que está más arriba, aquí está. La definición dice logaritmo en base A del argumento, en base B del argumento A es igual a C. Si y solo si, B a la C es igual a A. Ya, si aplico eso en esta relación, voy a dejar de compartir mi pantalla, tendría algo así, ¿no?
voy a hacer una relación entre logaritmo neperiano de A y A. ¿Ya? Estoy hablando exactamente de esta parte. Estoy hablando de esto. Bien, entonces, A es igual al logaritmo neperiano de A. ¿Ya? Podría aplicar la definición de logaritmos. Como sé que el logaritmo neperiano tiene base E, si quieren por esta vez lo anoto para que se entienda mejor. Por definición de logaritmos dice que podría escribir como así como E elevado a la A es igual a el argumento. Bien, ¿se entiende, no? Entonces, E elevado a la A es igual a el argumento A. Ya con esto, miren, ya puedo determinar el valor de A, ¿no? De A. Otra forma, tal vez si lo entienden mejor, es aplicar el antilog. Ya, aquí puedo aplicar el antilog neperiano, y tendría que hacer esto, ¿no? Sacar el antilog del log, queda A simplemente. Y antilog de A es E a la A. ¿Ya? Para que se entienda mucho mejor, tal vez les podría mostrar mi calculadora. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Y miren que tenemos esto, ¿no? Están viendo mi pantalla en este momento. Miren, en mi pantalla ven mi calculadora. Y cuando nosotros sacamos, por ejemplo, el logaritmo neperiano de una cantidad, digamos, de 25 o de algo así, ¿no? Ese es el logaritmo neperiano. Pero el antilog, tendríamos que apretar Shift y la misma tecla y estamos en E a la, lo que metamos, ¿no? Digamos 25 y ese es el antilog. Ya ven, como ven en mi pantalla, la tecla logaritmo neperiano está aquí y su función inversa es el antilog, o sea, E elevado a algo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y ese algo es el resultado de la aplicación del logaritmo neperiano ante un argumento. ¿Ya? Entonces, por eso es que en mi pizarra lo estoy anotando. Si no les gusta mucho la definición de logaritmos, esta fórmula, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Porque nosotros al hacer la regresión lineal utilizando esta gráfica que ven aquí, lo que hemos encontrado son la letra A mayúscula. ¿No? Con esto regresamos y lo convertimos en A minúscula. Ya tenemos el parámetro A minúscula para meter a nuestra función exponencial y con el B no tenemos que hacer nada, ¿no? Tenemos que directamente utilizarlo aquí. Ya, de esa manera ya tenemos nuestra regresión exponencial, ¿ya? Para que lo puedan realizar en esta clase y practicar esto, como ya hemos visto las anteriores regresiones, directamente he preparado una práctica, estoy compartiendo mi pantalla de nuevo, ya, y estoy abriendo el material. Aquí en el material tenemos las fórmulas y la práctica, ¿ya? Tenemos que pronosticar las ventas para el año 2020 con estos datos, ¿ya? Estos son los datos. Para que sume 0, vamos a utilizar menos 3, menos 1, 1 y 3. ¿No? En la parte de X vamos a utilizar menos 3, 1, 1 y 3. Menos 3, menos 1, 1 y 3. ¿Ya? De esa manera va a sumar la X igual a 0. Pero la diferencia principal va a ser que cuando nosotros generemos nuestra tabla, les voy a mostrar en mi pantalla, miren, cuando nosotros generemos nuestra tabla, esto es lo importante, ¿no? Tenemos que ver estas fórmulas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el logaritmo neperiano de y, pero en sumatoria. Necesitamos sumatoria de x por logaritmo neperiano de y sumatoria de x al cuadrado. Entonces, eso significa que vamos a tener que hacer una tablita como esta. Aquí está el valor de x, aquí está el valor de y, aquí está, por si acaso, la cantidad de ventas, ¿no? El valor de x hemos dicho que vamos a tomar menos 3, menos 1, 1 y 3, para que su sumatoria sea 0. Sumatoria de x de 0. ¿Sí? Y como ven en las fórmulas necesitamos, por ejemplo, la sumatoria del logaritmo neperiano de y. Entonces vamos a sacar el logaritmo neperiano de estas cantidades. Logaritmo neperiano. Y aquí va a aparecer la sumatoria del logaritmo neperiano de y. Lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos aquí. Sumatoria del logaritmo neperiano de y. ¿Ya? N es el número de datos. En la práctica, el N sería igual a 4, ¿no? Porque son 4 datos históricos. ¿Qué más necesitamos? Miren, necesitamos sumatoria de x por logaritmo de y. Entonces, en nuestra tabla vamos a hacer así.
X por logaritmo neperiano de Y. Vamos a multiplicar esta columna, los valores de esta columna, por los valores de esta columna, y tenemos X por logaritmo neperiano de Y. Aquí va a aparecer la sumatoria del X por logaritmo neperiano de Y. Eso vamos a reemplazar en la fórmula de B. Y necesitamos sumatoria de X al cuadrado. Entonces voy a habilitar aquí X al cuadrado. La sumatoria de X al cuadrado me va a aparecer por aquí. Teniendo todas estas sumatorias, miren, sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de logaritmo neperiano de Y, sumatoria de X por logaritmo neperiano de Y, y la sumatoria de X al cuadrado, utilizamos estas dos fórmulas. Hallando A, pasamos a utilizar esta fórmula. No, el número de Euler elevado a la A. El número de Euler, por si acaso, es una constante, ¿no? ¿Saben cuánto es? 1.73, 71, etcétera, con más decimales. ¿Ya? Eso es un dato, por si acaso, ¿ya? El número de Euler. Ese dato lo elevamos a lo que nos salga aquí, el valor de A, y tenemos A minúscula. Este valor de A minúscula reemplazamos en la función exponencial, reemplazamos también el valor de B, y donde está X, para pronosticar el año 2020, en vez de utilizar el 2020, utilizamos el número 5, ¿no? Porque aquí tenemos 1, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5. Entonces, reemplazando nuestra ecuación que ya tengamos como parámetros ya calculados, reemplazamos el valor de 5 y así estamos obteniendo el pronóstico para el año 2020. Si queremos para el 2021, reemplazamos el valor de 7, ¿no? Porque eso es lo que le correspondería al siguiente año. 7 y tenemos el valor de Y. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Los materiales están en la descripción del video, también la práctica. Si hacen la práctica y tienen algún problema, pueden dejarme también comentarios en la descripción del video, ¿ya? Espero que les haya gustado. Y continuamos con 2 videos más que tengo en mi canal, donde explico lo mismo, pero en mi pizarra, en mi otra pizarra y con un poco más de detalle. Les recomiendo que vean las 2 explicaciones, ¿no? Esto y los 2 videos complementarios para entender bien este ejercicio.